Bienvenidos a De Texto a la Rutina, el podcast de Luz en tu Copy y Nora Casti, para aprender a expandir y comunicar tu servicio de salud y de bienestar al mundo digital. Aviso importante. Este podcast ha sido grabado en exclusiva para profesionales de la salud y toda aquella persona que se dedique a ayudar en el bienestar de los demás, coach, entrenadores, etc. Si no es su caso, por favor, escúchelo bajo su propia responsabilidad. Gracias. ¿Te sentís abrumada por tantos distintos tipos de profesionales en marketing, con nombres extranjeros, que no sabes bien para qué te sirven y en qué te van a ayudar? Bueno, no te preocupes que en el episodio de hoy, que es el 2, te vamos a explicar algunos de estos palabras de los diferentes profesionales relacionados con el marketing. Y vamos a empezar por algo que tal vez es bastante obvio para nosotras, pero bueno, hay que explicarlo un poquito porque mucha gente no sabe qué es el copywriting y qué hace un copywriter. ¿Qué diferencias existen entre un community manager y un copywriter? Que hay mucho lío ahí, muchas definiciones, muchas tareas superpuestas tal vez. ¿Y qué diferencia existe entre, y acá viene algo más complicado, el copywriter sanitario, el medical writer, el redactor de contenidos sobre temas de salud y bienestar, que son tres cosas completamente diferentes? Así que vamos a empezar hoy con este tema. Y bueno, ¿cómo estás, Luz? Bien, ¿y vos, Nora? ¿Qué tal estás? Bien, acá andamos. Con este tema que la verdad, sinceramente, nos toca muy, muy de cerca a nosotras dos que nos dedicamos a hacer copywriting justamente. Así que me parece que está buenísimo poder aclarar, especialmente porque mucha gente nos confunde con el copyright, que tiene que ver, no tiene nada que ver con nosotras, digamos. Es decir, esto se escribe writer, de escribir, y no right de derecho, y no tiene nada que ver con lo legal, con los derechos de autor, ni nada por el estilo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, la principal y gran diferencia que todo el mundo confunde con la palabra copywriting. Así que, pero bueno, vamos a lo nuestro, que básicamente vamos a empezar con qué es el copywriting y qué hace el copywriter. Sí, efectivamente, como dijiste, Nora, la gente nos suele confundir porque esta profesión parece que es nueva, pero no es tan nueva, está con nosotros desde el 1900 y a veces es mejor definir un concepto comenzando con lo que no es. El copywriter no es una persona que se dedica a escribir novelas ni libros y no es escrituras secas. No somos escritoras por más de que nos gusta escribir. El copywriting es el arte de escribir textos persuasivos con un fin último que es la conversión. ¿Y qué es esta palabra que suena media rara, conversión? Es un término de marketing que se refiere a que el usuario o las personas que nos leen realicen una acción. La acción puntual que va a definirse en base a la estrategia de nuestro negocio o en base a los objetivos que nosotros querramos conseguir como profesionales de la salud o del bienestar en general. Bueno, Pues ahí me parece muy interesante esto, cómo a veces las palabras se pueden, según los ámbitos, se pueden llegar a confundir. En salud, especialmente en cirugía, convertir a un paciente significa algo completamente diferente. Convertir a un paciente significa que si le estás haciendo un procedimiento quirúrgico pequeño, tener que hacer un procedimiento, cambiar la estrategia y tener que hacer un procedimiento más grande. A eso se lo llama convertir al paciente. Así que cuidado con esto. La palabra conversión en marketing significa lo que dijo Luz, es generar a través de lo que está leyendo la persona una acción puntual. sí, Pero, ¿qué es lo que hace el copywriter exactamente? justamente el copywriter no solo escribe estos textos o estas
palabras que leemos en Internet, nuestras páginas web, sino que estudiamos la psicología del cliente. Lo que queremos es entender los deseos y las frustraciones que tiene nuestro cliente y plasmarlo en textos atractivos. Queremos tocar emociones, queremos hacer que la gente se motive para realizar esta acción, ¿no? Esta conversión que no es lo mismo que en cirugía, justamente. Sí, así es. Entonces, lo que hacemos es estudiar a través de distintas técnicas, como puede ser el storytelling o contar historias, apuntamos emociones y activar ciertos gatillos o ciertas formas dentro de nuestro cerebro para que el lector tome acción. Eso es para mí el fin último del copywriter, es hacer que la gente accione, que haga lo que nosotros queremos, persuadirlo a que haga pequeñas acciones, ya sea dejar un comentario en una de nuestras redes sociales o acciones más complejas como puede ser el tema de la venta o comprar un servicio o un programa. Sí, en realidad, incluso a veces hay acciones que las perdemos de vista, pero que son muy importantes incluso para el posicionamiento, es decir, para que tu página web aparezca primero en los resultados de Google, que puede llegar a ser que alguien deje un comentario en un blog. Entonces, todas esas cosas que la persona o el usuario o la persona que está leyendo ese texto que escribió el copywriter termina haciendo es lo que se llama conversión. Cualquier acción que lleve al usuario a hacer algo se lo conoce como conversión y es el fin del copywriter, lograr que con sus textos las personas hagan acciones que son esas acciones que uno obviamente lo planifica con una estrategia de marketing detrás, que eso es otra cosa, ¿no? Es decir, vamos a aclarar un poco, tampoco el copywriter es un especialista en estrategia de marketing, es un especialista en escribir para generar acciones. ¿No te parece que esta es una definición? Digamos, ¿que hay gente que sabe hacer las 2 cosas? Sí, por supuesto, hay gente que sabe hacer las 2 cosas, pero estrictamente hablando, la definición propia de un copywriter es una persona que sabe escribir para generar una acción en sus lectores, que incluso, puede llegar a ser en salud, que esto también en el ámbito médico existen los documentos estos llamados, consentimientos informados, y esos documentos es decir, están escritos para generar una acción, que es la firma del paciente. Por lo tanto, el copywriting podría ser una herramienta también útil para escribir un texto de un consentimiento informado, no necesariamente tiene que ser offline, puede ser online el consentimiento, para que la persona entienda de qué se trata este compromiso al que se va a comprometer, al que va a terminar firmando y accione y firme. Así que este tema del copywriter, lo que escribe y lo que genera en las personas es fundamental para generar una reacción en los usuarios. Y contame, ¿y qué diferencia existe entre el community manager y el copywriter? Bien, esta es una pregunta que me parece súper interesante porque hay mucha confusión, ¿no? Y ahora más que nada como que cualquiera puede ser community manager. Eh, Sí, sí, la verdad, sinceramente, hoy en día cualquiera puede ser cualquier cosa, parece, ¿no? Pero bueno, no importa. sí. Sí, ¿no? Un community manager es una persona que se encarga de crear contenido para distintos perfiles de redes sociales y adaptarlos a este perfil de redes sociales. Esto es importante porque cada red social tiene su idioma, ¿no? Como si fueran países y cada una tuviese un idioma o un dialecto distinto. Entonces, eso es el rol del community manager, que es a través de entender el lenguaje, ¿no? De cada una de estas redes o de estos países y traducirlo para hacer que la gente interactúe con nuestra marca, que puede ser ya sea respondiendo a mensajes, creando contenido, subiendo algún tipo de videos y derivando preguntas o quejas a los departamentos correspondientes en caso de que tengamos una empresa más grande o algo en particular. Básicamente sería como un puente entre nuestra audiencia y nosotros, el Sí, community son los manager. gestores de audiencia, ¿no? Los managers, es decir, los directores de la audiencia, de la comunidad que está siguiendo a
a esa persona o a esa marca. Bien, sí, efectivamente. Es importante resaltar que los copywriters también podemos trabajar escribiendo textos para redes sociales, pero no creamos el contenido gráfico que acompañan a estos textos, sino que simplemente creamos la idea que va detrás de este material o de este video o de este contenido que nuestros usuarios finales ven, ¿no? Sí. Entonces, para resaltar y a simplificar un poco, el community manager se dedica a atender al cliente, a conectar con nuestra audiencia virtual y los incentiva a estar a relacionarse con nosotros. Sí, a ver, si lo pasáramos digamos, al plano más de la consulta o el servicio en salud, vendría a ser como la secretaria. Es la secretaria que te gestiona a los pacientes, que habla con ellos, que sabe de su vida, que lo llama tal vez para hacerle recordar ciertas cosas. Es decir, el community manager tiene una acción más de atención al cliente. Es cierto que el copywriter, como vos bien decís, lo que puede llegar a hacer es escribir, por ejemplo, lo que va a decir esa secretaria. ¿No? Es decir, se encarga simplemente de escribir para que tenga una buena comunicación con los clientes. Pero, digamos, si lo tuviéramos que simplificar a esta figura del community manager para no confundirlo con el community manager hace exactamente eso, la atención al cliente y hablando de marketing digital, es la audiencia virtual. Exactamente así. ¿Y el copywriter, según tu definición, cuál sería? El copywriter lo que hace es crear este contenido y, como habíamos mencionado anteriormente, lo que hace es hacer que la gente pase a la acción, que ya sea dejando un comentario, mandando un mensaje, suscribiéndose a una newsletter. Pero el copywriter no es como esta secretaria, no mantiene esta conexión con nuestros clientes, ¿no? Sino que está claro que obviamente el copywriter y el community manager tienen que trabajar juntos, no son figuras separadas, tienen que trabajar juntos para seguir un lineamiento general. Deben tener una línea común de las comunicaciones de nuestra empresa, porque si no después ahí se produce como una ruptura y eso va a hacer que a nuestra audiencia le genere ruido. Entonces, tanto copywriter como community manager tienen que trabajar en la misma línea para comunicar un mensaje uniforme a partir de una estrategia. Totalmente, es un trabajo conjunto y por eso si alguien quiere llevar adelante sus servicios de salud, de su consulta, de su clínica o lo que quiera, es muy importante que ponga en contacto a estos dos profesionales. Si tiene a alguien que se dedica a hacer la parte de la comunidad y la persona que se dedica a la parte de los textos, sería muy interesante que estuvieran conectados y que trabajen en forma sinérgica, ¿no? Porque si no se nota cuando las respuestas, las contestaciones o los mensajes vienen de una persona o de la otra. Entonces hay que mantener una unidad para no confundir a las personas que están recibiendo estos mensajes. Efectivamente, Nora. Y ahora, me gustaría saber, ¿qué diferencia existe entre el copywriter sanitario, el medical writer y el redactor de contenido sobre temas de salud y de bienestar? Sí, la verdad, mucha gente considera que las tres cosas lo puede realizar primero la misma persona, que si tenés las habilidades, ciertamente podés, pero no es lo ideal. Y la otra es que confunden para qué funciones cumplen cada uno de ellos. El escritor médico o el medical writer es una persona completamente diferente al content writer o escritor de contenidos y el redactor de publicidad de salud, que ¿te acordás que siempre a mí me gusta traducir estas palabras tan norteamericanas a castellano? Y el copywriter, y por eso es una profesión que lleva siglos, en realidad que no tiene nada de nuevo, la palabra suena nueva, pero la actividad no, es el redactor publicitario. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿No? Son tres títulos que causan mucha confusión. La Real Academia Española define que un redactor es alguien que redacta, cosa que no es una definición muy útil porque eso se llama definición circular, o trabaja en una oficina de redacción.
una definición bastante circular que no aporta nada. Pero hay algo de cierto en la definición y es algo que tienen en común los tres. Cualquiera sea la profesión medical writer, content writer o copywriter sanitario, eh, lo que hay que saber hacer es redactar. Y eso quiere decir que tenemos que tener esas personas ciertos conocimientos y habilidades básicas. Todos, los tres, tienen que tener conocimientos de ortografía y gramática, capacidad de investigar, detectar fuentes de calidad y conocer el tema del cual va a hablar, a redactar. La capacidad de análisis y síntesis de textos también, porque muchas veces cuando se realiza una investigación acerca de lo que se va a escribir, hay mucha información y hay que saber hay que estar capacitado para entender qué calidad de información estamos recibiendo y sintetizarla, y conocimientos para investigar la audiencia a la cual dirigimos el texto, es decir, saber cómo están habituados esas personas a leer los textos y a entender esos textos. Sin importar si la idea es que necesitas un redactor médico, un redactor de contenidos o un redactor publicitario o copywriter, estos son los 4 pilares básicos que deben tener estos profesionales del marketing para pertenecer al grupo de redactores, así, en forma general. Ahora, ¿qué los diferencia? Y ahí, cuando hablamos de diferencias, lo que va a distinguir cada uno de ellos tiene que ver con el resultado que está buscando la persona con ese texto. Y según el problema que uno quiera resolver, va a contratar o un redactor médico, o un redactor de contenidos, o un copywriter sanitario. Y esto es más o menos como decir médico clínico o médico cardiólogo. Los dos son médicos, pero cada uno tiene su especialidad y su función, tratan diferentes cosas. Entonces, los tres tipos de redactores, si lo voy a resumir un poquitito, ¿no? Es decir, el medical writer es el especializado en la comunicación científica de manera clara y concisa de los resultados obtenidos en las investigaciones científicas en salud. ¿A qué me refiero con todo esto? Al protocolo de investigación, al paper o trabajo científico que se desea publicar, al póster científico que se va a presentar en un congreso. Entonces, es la persona que hay que contratar para generar el texto para esas situaciones, es el medical writer o el escritor médico. Ahora, si yo lo que estoy buscando es la redacción de textos que sean útiles, informativos, educativos, entretenidos para los pacientes o los clientes en el ámbito de salud, ahí lo que yo ya estoy buscando es una persona que sepa no solo comunicar los contenidos sin emplear tantas jergas o tecnicismos y hacerlo más accesible a los lectores, sino también que entienda de esos contenidos para poder hacer eso, de pasar algo complejo, como puede llegar a ser medicina, a algo más accesible al público. Y eso, el especialista es el content writer, el redactor de contenidos, obviamente orientado al ámbito de salud. Y finalmente, el copywriter, que teniendo en cuenta todo lo que estuvimos viendo, es justamente la persona que se encarga de escribir los textos para generar acciones, es decir, textos persuasivos que enamoren a los lectores y que cuando lean esos textos acerca, por ejemplo, de los servicios o de los productos que está ofreciendo el profesional a los pacientes, ellos tengan ganas de comprar o realizar otro tipo de acto después de la lectura, es decir, la conversión. Por eso es importante tener en claro cuáles son las diferentes actividades que realizan cada uno de ellos. Nora, ¿nos Sí. podrías poner un ejemplo de tipos de proyectos que hace cada uno de estos 3 tipos de redactores? Sí, el medical writer es la persona que tenés que contratar cuando hiciste un trabajo de investigación científica y lo querés publicar, por ejemplo, en un congreso o en una revista científica. Esa es la persona ideal que te va a ayudar a resolver y a escribir según los estándares de las revistas científicas o de cómo se tiene que presentar en el evento en un congreso. El content writer es la persona que tenés que contratar si, por ejemplo, querés crear contenidos en tu blog.
Entonces, en tu página web o en tu blog, querés que la gente te encuentre y entienda, por ejemplo, cuáles son los problemas de la distensión abdominal debido a un problema de microbiota. Bueno, eso que suena así, todo raro, con tecnicismos, escribirlo de una manera accesible a los pacientes. Eso es lo que hace el content writer. Y finalmente, el copywriter es la persona que, por ejemplo, es la encargada de escribir el texto de la página web, por ejemplo, para poder generar una interacción con las personas que entran a tu sitio web y quieren o pedir una cita o pedir, por ejemplo, más información sobre los procedimientos que se realizan en ese lugar o comprar el servicio, es decir, directamente comprar algún curso o formación. Entonces, cuando queremos generar acciones de los pacientes o de los clientes que llegan a la página web, es donde lo ideal es contratar al copywriter sanitario. Yo acá siempre digo que el copywriter sanitario es ideal que entienda de los temas de salud que está abordando por una cuestión de que se puede poner en el lugar del profesional y no, porque si no lo que genera cuando la persona no entiende mucho y es un copywriter que se ha formado pero no tiene formación en salud, le cuesta mucho más tiempo escribir esos textos porque tiene que entender todo lo demás que tiene que ver con la salud, la parte compleja. Entonces, o, por ejemplo, un content writer tiene que buscar artículos científicos para que al momento de escribir el blog, por ejemplo, estén sustentados con información o evidencia científica, las recomendaciones, que por más que se escriban en forma sencilla para el paciente, tienen que tener un sustento. Y definitivamente, bueno, el medical writer, todo el mundo sabe que si no sos médico es muy difícil escribir textos médicos para una revista científica. Entonces, ahí definitivamente algún ámbito del área de la salud, no necesariamente medicina, pero tiene que entender toda la jerga y los tecnicismos y la complejidad que tiene una investigación científica. De verdad creo que a partir del resultado de lo que estemos buscando, cada profesional cumple una función muy precisa y muy específica, y es raro que alguien cumpla con todas las funciones al mismo tiempo. Así Claro. que me parece que es importante tenerlo en cuenta al momento de contratar a una persona que se especializa en el tema. ¿Y cuál dirías, Luz, que son las conclusiones que podemos sacar hoy de todo lo que estuvimos charlando? Bueno, un poco lo que acabas de decir, que cada profesional resuelve un problema diferente dentro del mundo de marketing y que va a depender mucho de lo que necesitemos de ese profesional. Es lo mismo de los combos 3x1, o sea, es muy complicado encontrar un profesional que cumpla con este abanico de servicios que acabas de referir, que sea community manager, copywriter y content manager en los tiempos libres. Es muy complicado porque yo creo que el resultado final va a ser difícil para el cliente, no va a entender bien lo mismo. Yo, por ejemplo, no podría ser medical writer porque se necesita un montón de conocimiento específico sobre un tema en particular y por eso, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O otro dicho que se dice mucho es zapatero a sus zapatos. Cada uno se debe dedicar a su especialidad y no es lo mismo con un cardiólogo que un médico clínico, como vos bien dijiste hace un poquito para atrás. Sí, Al y sí, tal cual, es decir, en las especializaciones, digamos, ¿no? Es decir, cada uno incluso puede especializarse, por ejemplo, existe dentro de copywriter diferentes subespecializaciones que podría ser el copywriter que se dedica más a escribir blogs, el copywriter que se dedica más a escribir para convertir en una página web, el copywriter que se dedica más para todo lo que tenga que ver los textos para lanzar, es decir, para promocionar y conseguir ventas de una formación. eh, Como que la verdad, sinceramente, hay que sospechar cuando alguien trata de ofrecer todo y dice que sabe de todo. Eh, Hay que sospechar ante esas situaciones.
digamos que si yo tuviera que elegir, yo prefiero la consulta de un ginecólogo que no sea un cardiólogo al mismo tiempo. No quiere decir que no pueda haber hecho las 2 especializaciones, pero al momento de atenderme, me parece que la persona que, digamos, profundiza en un nicho, que va a ser un tema del próximo podcast, profundiza en un nicho, tiene más habilidades y lo maneja mejor, ¿no te parece? Sí, totalmente. Qué bien. Entonces, para resumir lo que vimos el día de hoy, vimos qué es un copywriter, qué hace específicamente, cuáles son sus funciones y la diferencia entre community manager, copywriter sanitario, medical writer y redactor de contenido sobre temas de salud y de bienestar. Perfecto, Luz. Bueno, esto es todo por hoy. Esperamos que tengan ganas de seguir escuchando el próximo podcast que viene, el próximo episodio, perdón, de esta temporada, en donde, como les dije, vamos a estar hablando de estas especializaciones o nichos. Y bueno, gracias, Luz. La verdad, sinceramente, me encanta cuando interactuamos en este medio. Gracias, Nora. Nos vemos la semana que viene en otro episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés seguirnos en Telegram en @de texto a la rutina para enterarte cuando publicamos nuevos episodios. Te vemos ahí.